Miles de huesos secos cubrían el valle. Ezequiel caminaba entre ellos cuando escuchó la voz. ¿Pueden revivir estos muertos? Lo que sucedió en los siguientes segundos desafió todas las leyes de la naturaleza, pero nadie estaba preparado para lo que Dios haría después. Ezequiel era un hombre que conocía el dolor de la separación. Exiliado en Babilonia, lejos de su tierra, lejos del templo que amaba, cargaba no solo su propia desesperación, sino el peso de un pueblo entero que había perdido todo. Su fe estaba siendo probada de maneras que jamás imaginó. Entonces, en un día común, la mano de Dios lo tocó con una fuerza arrolladora y lo transportó a un lugar que desafiaría todo lo que creía sobre la vida, la muerte y las posibilidades. Un valle, no cualquier valle, sino un cementerio a cielo abierto, repleto de huesos humanos secos, blanqueados por el sol implacable del desierto. Ahí, rodeado por la muerte más absoluta, Ezequiel recibiría la pregunta más imposible que alguien podría hacer: ¿podrán revivir estos huesos? La respuesta que daría y lo que sucedería después no solo transformaría aquel valle de muerte en un campo de milagros, sino que revelaría al mundo una verdad poderosa. No existe situación tan muerta, tan sin esperanza, que no pueda ser restaurada por el poder divino. Esta es la historia de cuando lo imposible se volvió real. Antes de comenzar, escribe en los comentarios de qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y suscríbete al canal. Ayúdanos a crecer para traerte más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. El sol todavía no había salido completamente cuando Ezequiel lo sintió. No era un sonido, ni una visión. Era una presencia, algo tan poderoso que hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Estaba en su modesta casa en Babilonia, rodeado por las pocas pertenencias que quedaban de una vida que ya no existía. 5 años, 5 largos años desde que había sido arrancado de Jerusalén, de su tierra, de todo lo que conocía y amaba. Como sacerdote, Ezequiel creció respirando el aire sagrado del templo. Sus manos fueron hechas para sostener objetos santos, sus pies para caminar en suelo consagrado. Pero ahora era solo uno más entre miles de judíos exiliados viviendo a las orillas del río Quebar, en una tierra extranjera que no entendía a su Dios ni respetaba sus tradiciones. Y entonces, aquella mañana, la mano del Señor vino sobre él. No había forma de resistir, no había forma de cuestionar. Era como si todo el aire fuera succionado de sus pulmones y al mismo tiempo fuera llenado con algo más grande que él mismo. Ezequiel cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, ya no estaba en su casa. El Espíritu de Dios lo había transportado. Sus pies tocaron el suelo árido y el profeta trastabilló. El escenario ante él era perturbador. Un valle extenso se extendía en todas direcciones y no había nada ahí más que muerte. Huesos, miles, quizá millones de huesos humanos esparcidos por el suelo. Cráneos vacíos mirando al cielo, costillas quebradas, fémures desarticulados, vértebras separadas unas de otras, como cuentas de un collar roto. El viento soplaba entre ellos, creando un sonido escalofriante, un silbido fantasmal que parecía cargar los últimos suspiros de aquellas vidas perdidas. Ezequiel sintió su estómago revolverse. Como sacerdote, había sido enseñado a evitar contacto con muertos, pues eso lo volvería impuro. Y ahí estaba él, rodeado por la muerte en su forma más absoluta. Pero lo que más lo perturbaba no era solo la visión macabra, era lo que aquellos huesos representaban. Sabía en su corazón que aquello no era simplemente un cementerio antiguo, era una metáfora viva, o mejor dicho, muerta, de su propio pueblo. Los huesos secos eran Israel, eran los exiliados que habían perdido la esperanza, eran las sinagogas vacías, las promesas que parecían olvidadas, los sueños que habían muerto bajo el peso de la opresión babilónica. El profeta comenzó a caminar por el valle. Sus pies aplastaban pequeños fragmentos óseos que se desintegraban en polvo. Cada paso producía un sonido sordo, como si la propia
tierra lamentara. Podía sentir el sol abrasador quemando su piel, pero el frío que sentía venía de dentro. Era el frío del desánimo, de la imposibilidad, de estar frente a algo tan definitivamente muerto que ninguna fuerza humana podría jamás revertirlo. Caminó y caminó, guiado por una fuerza invisible. El espíritu lo llevaba de un extremo al otro del valle, obligándolo a ver cada rincón, cada montón de huesos, cada evidencia de que la vida había abandonado aquel lugar hace mucho tiempo. No era un recorrido rápido, era deliberado, minucioso, como si Dios quisiera que Ezequiel absorbiera completamente la magnitud de la muerte que lo rodeaba. Los huesos estaban muy secos. Esa fue la observación que más lo impactó. No había carne adherida, no había tendones, no había ni siquiera el olor de la descomposición. Estos cuerpos llevaban muertos tanto tiempo que el desierto había consumido todo rastro de humanidad, dejando solo el esqueleto blanqueado, frágil, quebradizo. Cuando Ezequiel pisaba cerca de ellos, algunos se rompían con un crujido seco que le erizaba la piel. ¿Cuántas personas habían sido? Soldados caídos en batalla, víctimas de una plaga, refugiados que murieron buscando salvación. No lo sabía. Lo que sí sabía era que cada uno de esos huesos había sido alguien con sueños, con familia, con una historia, y ahora no eran más que polvo esperando ser dispersado por el próximo vendaval. Ezequiel se detuvo en medio del valle. Sus piernas temblaban, no solo por el cansancio físico del recorrido, sino por el peso emocional de lo que estaba presenciando. Se sentó sobre una roca, rodeado por aquel mar de muerte, y dejó que la realidad lo golpeara con toda su fuerza. Esto era Israel. Esto era su pueblo. Habían sido una nación próspera, elegida, especial, pero la desobediencia, la idolatría, el rechazo a las advertencias de los profetas los había llevado a esto, al exilio, a la dispersión, a convertirse en un pueblo sin templo, sin rey, sin tierra, un pueblo tan muerto espiritualmente como estos huesos lo estaban físicamente. Y en ese momento de profunda desolación, cuando Ezequiel sentía que no podía haber nada más desesperanzador que aquel valle, escuchó la voz. No era una voz audible que viniera de alguna dirección específica, era la voz de Dios, resonando en lo más profundo de su ser, clara como el agua de manantial y poderosa como un trueno, y lo que esa voz le preguntaría a continuación cambiaría todo. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? La pregunta flotó en el aire como una hoja llevada por el viento, pero su peso era aplastante. Ezequiel sintió que su respiración se detenía. Miró a su alrededor una vez más, observando la vastedad de aquel cementerio. Huesos por todas partes, muerte por todas partes, imposibilidad por todas partes. ¿Podrán revivir estos huesos? Era la pregunta más absurda que alguien podría hacer. Era como preguntar si el desierto podría convertirse en océano, si las estrellas podrían caer del cielo y volver a subir, si el tiempo podría retroceder. Los huesos no reviven, los muertos no resucitan. Esa era una ley fundamental de la existencia. Una vez que la vida se va para siempre. Pero Ezequiel era un profeta y había aprendido algo crucial en sus años caminando con Dios. Las preguntas divinas rara vez buscaban respuestas obvias. Eran invitaciones, eran pruebas, eran puertas hacia territorios que la mente humana no podía comprender por sí sola. El profeta respiró hondo. Podría haber dicho no. Habría sido la respuesta lógica, la respuesta honesta desde una perspectiva humana. Pero algo en su interior le advirtió que este no era el momento para la lógica humana. Este era el momento para la fe radical. Señor Dios, respondió Ezequiel con voz temblorosa. Tú lo sabes. Era la respuesta perfecta. No presumía saber lo que solo Dios podía saber. No limitaba las posibilidades divinas con su entendimiento limitado. Era una declaración de rendición total. Yo no sé, pero tú sí. Y si tú lo sabes, entonces es posible. La voz de Dios volvió a resonar, y esta vez no era una pregunta, sino una orden. Profetiza sobre estos huesos. Diles:
Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel parpadeó confundido. ¿Hablarles a los huesos? ¿Predicarle a un auditorio de cadáveres? Sonaba como locura. Sonaba como el acto de un hombre que había perdido la razón bajo el sol del desierto. Pero el profeta ya había aprendido que obedecer a Dios significaba estar dispuesto a parecer loco ante los ojos del mundo. Se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Miró el valle una vez más, aquella congregación silenciosa de muerte, y abrió su boca. Huesos secos. Su voz salió rasposa al principio, pero fue ganando fuerza. Escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: yo haré entrar espíritu en ustedes y vivirán. Las palabras salían de su boca, pero sentía como si no fueran completamente suyas. Era como si algo más grande estuviera hablando a través de él, usándolo como un canal, como un instrumento. Continuó, su voz ahora retumbando por todo el valle. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes, y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Por un momento, nada sucedió. El silencio era ensordecedor. Ezequiel se sintió ridículo, parado ahí, hablándole a huesos que no podían escucharlo. Pero entonces, un ruido. Comenzó suave, casi imperceptible, un roce, un crujido, como cuando pisas hojas secas en otoño. Ezequiel giró su cabeza bruscamente, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Pero no venía de un solo lugar, venía de todas partes. El ruido creció, se convirtió en un estruendo, un estrépito que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Los huesos comenzaron a moverse, no era su imaginación. Ezequiel lo veía con sus propios ojos, pero su mente se negaba a aceptarlo. Aquellos fragmentos óseos dispersos empezaron a deslizarse por el suelo, como atraídos por un imán invisible, buscando sus parejas, reconociéndose entre sí. Un cráneo rodó hasta chocar con una columna vertebral. Las vértebras se alinearon una tras otra con precisión perfecta. Costillas volaron por el aire y se insertaron en su lugar correspondiente. Fémures se unieron a caderas. Húmeros encontraron sus omóplatos. Era como ver un rompecabezas gigantesco armándose solo, pero infinitamente más complejo, más orgánico, más imposible. El profeta retrocedió, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. El ruido era abrumador ahora, un concierto caótico de huesos chocando, encajando, conectándose. Por todo el valle, esqueletos completos se iban formando, cientos de ellos, miles de ellos. Un ejército entero de estructuras óseas perfectamente armadas, yaciendo en el suelo como soldados esperando órdenes, pero seguían muertos. Ezequiel observaba, fascinado y aterrado al mismo tiempo. Los esqueletos estaban completos, pero no había vida en ellos. Eran como maniquíes macabros, anatomías perfectas pero vacías. Y entonces, justo cuando pensaba que el milagro había terminado, vio algo más: tendones. Comenzaron a aparecer sobre los huesos, brotando como enredaderas, envolviéndolos, conectándolos con fibras resistentes. Era un proceso tan extraño, tan antinatural y al mismo tiempo tan meticulosamente natural que Ezequiel no podía apartar la mirada. Los tendones se entrelazaban, creaban redes, daban estructura y flexibilidad a aquellos armazones óseos. Luego vino la carne, roja, húmeda, viva. Se formaba sobre los tendones como arcilla siendo moldeada por manos invisibles. Músculos tomaban forma: bíceps, cuádriceps, pectorales, abdominales, cada fibra muscular siendo tejida con precisión divina. Los cuerpos se iban llenando, adquiriendo volumen, forma humana reconocible. Finalmente, la piel se extendió sobre la carne como una sábana, siendo colocada sobre una cama, cubriendo todo, sellando todo. Piel de diferentes tonos, texturas, edades. Rostros se formaron, narices, labios, párpados cerrados.
cabello brotó de los cueros cabelludos. Uñas aparecieron en dedos de manos y pies. Ezequiel caminó entre ellos, incrédulo. Eran cuerpos humanos perfectos. Cientos, miles de hombres y mujeres yaciendo en el valle como si estuvieran dormidos. Pero no respiraban. Sus pechos no subían ni bajaban. Sus corazones no latían. Tenían la apariencia de vida, pero seguían muertos. Era hermoso y terrorífico al mismo tiempo. Como contemplar una obra maestra inacabada. Como ver una sinfonía que se detiene justo antes de la nota final. Y entonces Dios habló nuevamente. Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. La voz de Dios resonó una vez más en lo profundo del ser de Ezequiel, pero esta vez había algo diferente en su tono. Era una urgencia mezclada con expectativa, como un director de orquesta a punto de dar la señal para la nota final, la más importante, la que daría sentido a toda la sinfonía. Dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel levantó su rostro hacia el cielo. El sol había alcanzado su punto más alto, bañando el valle con una luz dorada e intensa. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. No estaba simplemente hablando a huesos ahora. Estaba invocando al aliento mismo de Dios, al Ruach, a aquella fuerza vital que había sido soplada en las narices de Adán al principio de los tiempos. Abrió su boca y con una voz que ya no temblaba, sino que resonaba con autoridad divina, proclamó: Espíritu, ven de los 4 vientos, ven del norte donde habita el frío y la adversidad, ven del sur donde el calor purifica y renueva, ven del este donde nace el sol y comienza cada nuevo día. Ven del oeste donde se pone el sol pero la esperanza permanece. Ven, Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Durante un instante que pareció una eternidad, nada sucedió. El valle permanecía en un silencio absoluto. Los cuerpos seguían inmóviles, perfectamente formados pero sin vida. Ezequiel sintió una punzada de duda. ¿Y si esta vez no funcionaba? ¿Y si los huesos podían reorganizarse pero la vida no podía regresar? Pero entonces sintió el viento. No era un viento ordinario, era como si los 4 puntos cardinales hubieran respondido simultáneamente al llamado. Desde el norte, una brisa fresca comenzó a soplar. Desde el sur, un aire cálido. Desde el este, una corriente suave. Desde el oeste, una ráfaga constante. Los 4 vientos convergieron en el valle, creando un torbellino de aire que levantaba el polvo del suelo, que agitaba la ropa de Ezequiel, que parecía tener vida propia. Y entonces sucedió. El primer cuerpo inhaló. Fue un sonido sutil, casi inaudible en medio del viento, el sonido de pulmones llenándose por primera vez, de un pecho expandiéndose, de vida entrando donde solo había muerte. Pero Ezequiel lo escuchó, lo vio. Un hombre joven que yacía cerca de él abrió los ojos. No fueron movimientos lentos o confusos, fueron súbitos, alerta, como alguien que despierta de una pesadilla. Sus ojos, que hacía un segundo eran solo órbitas vacías, ahora brillaban con conciencia, con asombro, con vida. Sus dedos se movieron, luego sus manos, luego sus brazos. Se tocó el rostro como si necesitara confirmar que era real, que existía. Y no fue solo él, por todo el valle, como una ola que se expande desde el centro de un lago, los cuerpos comenzaron a respirar, uno tras otro, docenas, cientos, miles. El sonido de aquellas primeras inhalaciones creó una sinfonía única, una canción de renacimiento que nunca antes había sido escuchada en la tierra. Era el sonido de la muerte siendo derrotada, de lo imposible volviéndose realidad. Los ojos se abrían por todas partes, castaños, verdes, negros, azules, cada par único, cada mirada diferente, pero todas compartiendo la misma expresión de asombro absoluto. Se tocaban a sí mismos, miraban sus manos, movían sus dedos, flexionaban sus músculos. Era como si estuvieran descubriendo por primera vez lo que significaba tener un cuerpo. Comenzaron a levantarse. Primero uno, luego otro, luego grupos enteros. Era un espectáculo que desafiaba toda descripción.
hombres y mujeres poniéndose de pie sobre piernas que hacía momentos eran solo huesos secos dispersos. Algunos trastabillaban al principio, como recién nacidos aprendiendo a caminar, pero rápidamente recuperaban el equilibrio, la coordinación, la fuerza. Ezequiel giró lentamente, observando la transformación completa del valle. Donde antes solo había muerte y desolación, ahora había vida en su expresión más vibrante. Un ejército. No solo un grupo de personas, sino un ejército organizado, fuerte, poderoso. Cada persona parecía saber instintivamente cuál era su lugar, cómo moverse, cómo pararse. Pero lo que más impactó a Ezequiel no fue el número ni la fuerza física de aquella multitud, fue sus rostros. En cada uno de ellos podía ver algo que iba más allá de la simple reanimación física. Había propósito, había esperanza, había una comprensión profunda de que habían sido testigos de algo que trascendía la naturaleza misma. Un hombre mayor se acercó a Ezequiel. Su barba era plateada, sus ojos profundos y sabios. Se arrodilló ante el profeta y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Éramos nada», susurró con voz quebrada por la emoción. «Éramos menos que polvo, éramos el olvido mismo. Pero Él nos recordó, nos llamó por nuestros nombres y nos devolvió la vida». Otros se acercaron. Una mujer joven con ojos llenos de asombro. Un guerrero fuerte cuyas manos temblaban con emoción contenida. Un niño que no podía tener más de 12 años, mirando todo con maravilla infantil, pero comprensión profunda. «¿Cómo es posible?», preguntó la mujer. No existía, no había luz, no había oscuridad, no había nada. Y ahora extendió sus manos, mirándolas como si fueran el tesoro más precioso del mundo. «Ahora puedo sentir, puedo ver, puedo vivir». Ezequiel sintió que las lágrimas corrían por su propio rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan inmensa que su corazón apenas podía contenerla. Comprendió en ese momento que no había presenciado simplemente un milagro físico. Había presenciado una revelación divina. Aquellos huesos secos no eran solo huesos, eran Israel. Eran su pueblo, disperso, desesperanzado, creyendo que todo estaba perdido. Eran cada exiliado que lloraba junto a los ríos de Babilonia, cada madre que había perdido a sus hijos, cada padre que había visto su templo destruido, cada anciano que pensaba que moriría sin volver a ver su tierra. Y la resurrección de aquellos huesos era la promesa de Dios. «Yo puedo restaurar lo que parece irrecuperable, puedo dar vida a lo que está muerto, puedo tomar tu situación más desesperada y transformarla en victoria». El viento seguía soplando, pero ahora era diferente. Ya no era el viento del milagro, sino el viento de la renovación, de la celebración. El valle que había sido un cementerio, ahora era un campo de vida abundante. Las voces de miles resonaban, no en caos, sino en armonía. Algunos reían, otros lloraban, muchos simplemente se abrazaban, necesitando el contacto humano para confirmar que esto era real. Ezequiel caminó entre ellos tocando hombros, mirando rostros, compartiendo sonrisas. Cada persona que encontraba le contaba una historia silenciosa con sus ojos. Historias de dolor transformado en gozo, de muerte transformada en vida, de desesperanza transformada en fe inquebrantable. Un anciano lo detuvo, tomando sus manos con firmeza. «Tú eres el profeta», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Tú fuiste el instrumento, tu voz nos llamó de vuelta». Ezequiel negó con la cabeza suavemente. «No fue mi voz», respondió con humildad. «Fue su voz a través de mí. Yo solo obedecí. Hablé cuando parecía no tener sentido, profeticé cuando todo parecía imposible, y Él hizo lo que solo Él puede hacer». El anciano asintió, comprendiendo. La obediencia en medio de la imposibilidad. Esa es la llave que abre las puertas del cielo. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Ezequiel se alejó un poco de la multitud. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había visto, todo lo que había experimentado. Se sentó sobre la misma roca donde antes se había sentado rodeado de muerte, pero ahora estaba rodeado de vida. Y fue ahí, en ese momento de reflexión, que Dios le habló una última vez.
no con palabras audibles esta vez, sino con un entendimiento que se depositó directamente en su corazón. Este valle, le mostró Dios, era más que una lección para Israel. Era una lección para toda la humanidad, para todas las generaciones que vendrían después. Era un testimonio eterno de que no existe situación tan desesperada, tan muerta, tan sin esperanza, que no pueda ser transformada por el poder divino. Los matrimonios que parecen destruidos más allá de toda reparación, las adicciones que han consumido vidas enteras, las enfermedades que los médicos declaran terminales, los sueños que murieron hace tanto tiempo que ya ni siquiera se recuerdan, las relaciones rotas que llevan años sin hablarse, los corazones tan heridos que se han vuelto de piedra. Todos ellos son valles de huesos secos y todos ellos pueden revivir. Pero hay una condición, comprendió Ezequiel. Alguien tiene que estar dispuesto a profetizar. Alguien tiene que estar dispuesto a pararse en medio de la imposibilidad y hablar vida. Alguien tiene que tener el coraje de parecer loco, de hacer lo que no tiene sentido lógico, de obedecer incluso cuando la obediencia parece ridícula. El profeta miró al ejército que se extendía ante él. Cada persona ahí era un testimonio viviente. Cada respiración que tomaban era un milagro. Cada latido de sus corazones era una declaración de guerra contra el fatalismo, contra la resignación, contra la creencia de que algunas cosas simplemente no pueden cambiar. La noche comenzaba a caer, pero no traía oscuridad. Las estrellas empezaban a aparecer en el cielo, cada una brillando con luz propia, recordándole a Ezequiel que incluso en la noche más oscura, la luz persiste. Y así como esas estrellas habían brillado durante miles de años y seguirían brillando por miles más, el mensaje de este valle resonaría a través del tiempo. Se levantó lentamente, sus rodillas ya no temblaban. Había entrado a este valle como un hombre quebrantado, llevando el peso del exilio y la desesperanza, pero salía como un profeta transformado, llevando un mensaje que ardía en su pecho como fuego santo. Miró una última vez al ejército de restaurados. Ellos lo miraban también, y en ese intercambio silencioso había un entendimiento mutuo. Ellos llevarían esta historia con ellos, la contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y cada vez que alguien se encontrara en su propio valle de huesos secos, recordarían: Dios pregunta, ¿pueden revivir estos huesos? Y la respuesta correcta siempre es: Señor, tú lo sabes. Porque en las manos de Dios, los huesos más secos pueden convertirse en un ejército. La muerte más absoluta puede convertirse en vida abundante, y lo que parece el final puede ser en realidad apenas el comienzo. Ezequiel dio su espalda al valle, pero llevaba consigo algo más valioso que cualquier tesoro terrenal. Llevaba la certeza inquebrantable de que servía a un Dios para quien la palabra imposible simplemente no existe. El viento sopló una última vez, suave y cálido, como una caricia divina, y en ese viento Ezequiel escuchó un susurro que guardaría en su corazón para siempre: Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay acaso algo imposible para mí? La respuesta resonaba en cada célula de su cuerpo, en cada latido de su corazón. No, no hay nada imposible para ti, absolutamente nada. Ezequiel regresó a su casa junto al río Quebar transformado. Sus pies caminaban sobre el mismo suelo, sus ojos veían el mismo cielo, pero él ya no era el mismo hombre. El valle de los huesos secos había dejado una marca imborrable en su alma, una verdad tan poderosa que cambiaría no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Durante días, los exiliados notaron algo diferente en él. Había una luz en sus ojos que no estaba antes, una certeza en su voz cuando hablaba, una paz que irradiaba de su presencia, incluso en medio del exilio, incluso rodeado de la opresión babilónica. Cuando finalmente compartió lo que había visto, sus palabras no cayeron en oídos vacíos, porque cada judío exiliado era, en esencia, un hueso seco en su propio valle personal. Cada uno había perdido algo que creía irrecuperable. Cada uno cargaba el peso de sueños muertos y esperanzas enterradas.
Pero el mensaje de Ezequiel les devolvió algo que hacía años no sentían: la posibilidad de un mañana diferente. Nuestros huesos están secos, habían dicho durante tanto tiempo. Nuestra esperanza se ha perdido. Estamos completamente destruidos. Pero Dios respondió a través de su profeta: abriré sus tumbas y los haré subir. Los traeré de vuelta a su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos. No era solo una promesa vacía, era un decreto divino, respaldado por lo que Ezequiel había presenciado con sus propios ojos. Si Dios podía tomar huesos completamente secos, dispersos y olvidados, y transformarlos en un ejército poderoso y viviente, entonces podía tomar a un pueblo quebrantado y restaurarlo completamente. Los años pasaron. Ezequiel continuó profetizando, pero ahora sus palabras tenían un peso diferente. Cuando hablaba de restauración, la gente escuchaba. Cuando hablaba de regreso, la gente creía. Porque el Valle de los Huesos Secos no era solo una visión, era una garantía divina de que Dios cumple sus promesas sin importar cuán imposibles parezcan. Y efectivamente, décadas después, algo extraordinario sucedió. El imperio babilónico cayó. Ciro el persa conquistó Babilonia y emitió un decreto que cambiaría la historia. Los judíos podían regresar a Jerusalén, podían reconstruir su templo, podían volver a ser una nación. Los huesos secos habían revivido, pero la historia no terminó ahí, porque el Valle de Huesos Secos de Ezequiel trascendió su tiempo y su contexto. Se convirtió en un mensaje eterno para cada generación, para cada persona que alguna vez se ha sentido demasiado rota para ser restaurada, demasiado perdida para ser encontrada, demasiado muerta para volver a vivir. El Valle nos enseña que Dios no está limitado por nuestras circunstancias, no está intimidado por nuestra imposibilidad. De hecho, parece deleitarse en tomar precisamente aquello que está más allá de toda esperanza humana y transformarlo en su gloria más grande. Nos enseña que la pregunta no es: ¿están tus circunstancias demasiado muertas? La pregunta es: ¿estás dispuesto a creer que Dios puede revivirlas? Nos enseña que a veces, antes de que podamos ver el milagro, tenemos que estar dispuestos a profetizar sobre él. Tenemos que hablar vida sobre situaciones muertas. Tenemos que declarar posibilidad sobre imposibilidad. Tenemos que tener el coraje de parecer ridículos ante los ojos del mundo porque confiamos en un Dios que hace lo ridículamente imposible. Ezequiel vivió el resto de sus días con esta verdad ardiendo en su corazón. En los momentos difíciles, cuando el exilio parecía eterno, cuando las promesas de Dios parecían tardar demasiado, él cerraba los ojos y regresaba mentalmente a aquel valle. Escuchaba de nuevo el ruido de los huesos conectándose, veía de nuevo la carne formándose, presenciaba de nuevo el momento cuando miles de pechos inhalaron su primera respiración. Y recordaba: si Dios pudo hacer aquello, puede hacer cualquier cosa. Esta no es solo la historia de un profeta antiguo, es tu historia. Es la historia de cada persona que alguna vez ha mirado su vida y ha visto solo huesos secos. Cada relación que parece irreparable, cada sueño que parece inalcanzable, cada adicción que parece invencible, cada dolor que parece insoportable, cada situación que parece definitivamente perdida. El Dios que entró en el Valle de Huesos Secos con Ezequiel es el mismo Dios que entra en tu valle hoy. Y su pregunta sigue siendo la misma: ¿pueden revivir estos huesos? La respuesta correcta no es sí ni no. La respuesta correcta es la que dio Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Porque cuando dejamos la respuesta en las manos de Dios, cuando admitimos que está más allá de nuestra capacidad, pero no más allá de la suya, cuando nos rendimos a su poder en lugar de limitarnos a nuestra lógica, entonces, y solo entonces, podemos presenciar lo imposible volverse realidad. El Valle de Huesos Secos
no es un lugar al que temer, es un lugar donde Dios demuestra su poder más grande. Es el escenario perfecto para un milagro. Así que, si te encuentras hoy en tu propio valle, rodeado por la muerte de tus sueños, de tus esperanzas, de tus posibilidades, recuerda, este es exactamente el tipo de lugar donde Dios hace su mejor trabajo. Los huesos secos pueden revivir, lo imposible puede suceder, la muerte no tiene la última palabra, porque servimos a un Dios que se especializa en traer vida donde solo hay muerte, esperanza donde solo hay desesperación y milagros donde solo hay imposibilidad. El Valle de Ezequiel nos dejó un legado eterno. Nunca subestimes el poder de Dios para restaurar lo que parece irrestaurablemente roto, porque para Él no existe tal cosa como demasiado muerto para revivir. No existe tal cosa como demasiado perdido para encontrar. No existe tal cosa como demasiado tarde para restaurar. En las manos del Dios que hizo que los huesos secos vivieran, todo es posible. Absolutamente todo. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesita escuchar que sus huesos secos pueden revivir. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias que fortalecerán tu fe. Deja en los comentarios, ¿cuál es tu valle de huesos secos? Recuerda, Dios se especializa en lo imposible. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.